A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Bissenbach. Gente ilustre para cada día. 28 de enero. Henry Morton Stanley. Morton Stanley nació en Denbigh, Gales, el 28 de enero de 1841 y murió en Londres, Inglaterra, el 10 de mayo de 1904. Fue un explorador y periodista británico nacionalizado estadounidense, famoso por sus expediciones a la entonces misteriosa África Central, en una de las cuales encontró al desaparecido David Livingstone. Fue uno de los principales colaboradores del rey Leopoldo II de Bélgica en las atrocidades cometidas en la explotación del Estado Libre del Congo. Stanley nació en Denbigh, Gales, cuando su madre Elizabeth Parry tenía 19 años. Según su certificado de nacimiento, era hijo ilegítimo, y el estigma de la ilegitimidad supuso una pesada carga para él durante toda su vida. Tuvo una infancia llena de maltratos y de lucha por su existencia. Fue criado por su abuelo hasta la edad de 5 años, y cuando éste murió, vivió durante un corto periodo con algunos primos y sobrinos maternos, pero poco después fue enviado a St. Asaph Union Workhouse, institución de acogida para pobres, donde el hacinamiento y la falta de control daban lugar a frecuentes abusos de los chicos mayores y los rectores de la institución. Cuando tenía 10 años, su madre y 2 hermanos permanecieron durante un tiempo en esa institución, sin que Stanley supiera quiénes eran. Allí permaneció hasta los 15 años, momento en que huye de la institución y marcha a su aldea natal. Aquí completa una educación elemental y colabora como ayudante de profesor en una escuela nacional. En 1859 es contratado en el puerto de Liverpool, en el barco Windermere con rumbo a Nueva Orleans. En el barco sufre una dura travesía que le lleva a saltar a tierra cuando avista Nueva Orleans, sin esperar a cobrar sus jornales pendientes. En Nueva Orleans tomó el apellido Stanley al ser adoptado por un comerciante norteamericano, y poco después participó en la Guerra Civil estadounidense. Al finalizar la guerra, comenzó su carrera como periodista, escribiendo como corresponsal desde el oeste americano. En 1867 entrevistó a la leyenda del salvaje oeste, Wild Bill Hickok. En 1868 acompañó como cronista a las tropas británicas a Abisinia, en la expedición que realizaban los ingleses contra el Negus Teodoro II de Etiopía. Más tarde emprendió expediciones al Imperio Otomano, visitando Grecia, Esmirna, Beirut y Alejandría. También es enviado a España, donde presencia la guerra carlista y asiste a la caída de la reina Isabel II y aprende un perfecto español. En busca de Livingstone. El año 1869, en París, el editor del New York Herald, James Gordon Bennett, le encargó la búsqueda del explorador y misionero David Livingstone, del que no se tenía noticia desde hacía algunos años, pero antes le encarga que asista como corresponsal a la inauguración del Canal de Suez, para luego ir a Jerusalén, Constantinopla, Crimea y llegar a la India a través del Cáucaso, Irak y el Éufrates. Tras este periplo, Stanley viajó hasta la isla de Zanzíbar en 1871 y organizó una expedición para localizar al misionero escocés. El objetivo de la expedición era la aldea de Ujiji, en el lago Tanganica, donde esperaba localizar a Livingstone. Lo encontró gravemente enfermo el 10 de noviembre de 1871. En el momento del encuentro fue cuando pronunció la célebre frase: "El doctor Livingstone, supongo,
Trabó bastante amistad con el médico escocés y juntos exploraron la parte norte del lago Tanganica. Al terminar su recorrido, Stanley volvió solo a las costas de Zanzíbar sin que Livingstone quisiera acompañarlo. De vuelta a Gran Bretaña, advirtió que casi nadie creía lo que contaba de su encuentro y que se dudaba de la autenticidad de las cartas supuestamente firmadas por Livingstone. En 1874, el periódico británico Daily Telegraph y el estadounidense New York Herald financiaron conjuntamente otra expedición al continente africano. Una de sus misiones era resolver el último gran misterio de la explotación africana, el seguimiento del curso del río Congo hasta el mar. Partió el 12 de noviembre de 1874 de la isla de Zanzíbar, en el Océano Índico, y después de 999 días, el 9 de agosto de 1877, Stanley llegó a Boma, un puesto avanzado portugués en la desembocadura atlántica del río Congo. En su viaje alcanzó los lagos Victoria y Tanganica, que circunnavegó y siguió hasta el río Lualaba para comprobar si continuaba en el río Nilo como pensaba Livingstone, o hacia el oeste para continuar en el río Congo. En la expedición partieron 356 personas, de las que solo 114 alcanzaron el final, siendo Stanley el único europeo que lo consiguió. Reivindicación del Congo para el rey Leopoldo II. Stanley fue contratado por el ambicioso rey Leopoldo II de Bélgica, que en 1876 había organizado una asociación científica y filantrópica internacional a la que había denominado Sociedad Africana Internacional, que encubría una empresa particular del rey. El rey exponía sus intenciones de introducir la civilización occidental y la religión en esa parte de África, pero ocultaba su deseo de apropiarse de las tierras en beneficio propio. Stanley regresó al Congo por mandato del rey y negoció con los jefes tribales para obtener concesiones de terreno. Construyó algunas carreteras para abrir el país. De esa manera, Stanley, que ya tenía acusaciones de maltrato, despreció e inclusive asesinó a los nativos. Contribuyó a una de las páginas más oscuras en la historia del siglo XIX. A su regreso a Europa, Henry Stanley se casó con la artista galesa Dorothy Tennant y juntos adoptaron a un niño llamado Denzil. En 1899 fue nombrado Caballero de la Corona Británica en reconocimiento por sus servicios al Imperio Británico en África. Stanley murió en Londres el 10 de mayo de 1904. El también explorador Richard Burton, contemporáneo de Stanley, lo acusó de explotar a sus porteadores y de disparar contra los negros como si fueran monos. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.